generales. Como siempre, partimos de una pregunta porque pensamos que de alguna manera el arte o las creadoras o lo artístico debe ser político. Entonces iniciamos en todas las acciones de Creuaments con una pregunta recurrente, ¿qué es sobre la guerra? Y a partir de ahí, lo que Isabel y Justine creía que había dicho el nombre del espectáculo, quieran, vosotras que estáis ahí, detrás de la cámara, se está retransmitiendo en nuestro canal de YouTube, se grabará y luego se convertirá en un podcast, como las otras cuatro ediciones. Podréis preguntar, Isabel os dará la palabra cuando lo crea oportuno, o si necesitáis enseguida, pues levantéis la mano y Isabel lo cogerá. Tenéis que decir la pregunta en voz alta para que se escuche, porque ellas sí que tienen un micrófono, pero vosotras no, y si no, repetirán la pregunta a ellas. Y ya os dejo con ellas dos. Muchísimas gracias. Encantada. Pues como tenemos que empezar hablando de la guerra, yo sí que había pensado que estaría bien, yo te digo y luego haces lo que te dé la gana, ¿vale? Que estaría bien que habláramos de cómo afecta la guerra en concreto a las mujeres. Y a mí me interesa mucho este relato de Ursula Le Guin de que los hombres de alguna forma narran, se apropian del relato de la heroicidad de la guerra, ¿no? Como si no ir a la guerra pero sufrir las consecuencias no fuera heroico también. Y todo ese universo a mí me interesa, te lo lanzo por si te interesa también, pero bueno, tú cuenta. Y que está siempre como recuperada y afichada para decir cosas. Y que está siempre como recuperada y afichada para decir cosas. Y era como un poco lo que quería hacer con ese espectáculo en la cuestión de imágenes recuperadas, como preguntar, realmente cuando lanzamos prostitución hace una explosión, una guerra, entre la gente y como genera conflictos y es como algo muy emocional. Y creo que quería como un poco preguntar a esto, más que la prostitución en sí misma y decir verdades sobre la prostitución, que yo al final he hablado con varias personas, pero ya está. Y como un poco contar otras historias, que las historias que cuentan que las mujeres son débiles y víctimas y abusadas, que hay realidades que son así también. Y entonces era la dificultad del espectáculo como también la realidad no es fácil, es ideal, y como no hacer un retrato ideal de la prostitución porque es también algo, un sector difícil. Y entonces era como por eso que he tomado el camino de hablar de las representaciones que tenemos adentro de nosotros y nosotras, más que de la realidad. Entonces era eso como, ¿cuál sería la imagen de la prostitución que me da fuerza a mí misma realmente? No quiero tener nada con esta imagen y realmente digo, pues, ¿por qué? Y realmente, ¿qué hay detrás de esta imagen? Y al final, ¿por qué no? Y si doy la vuelta a la imagen de la puta, puede ser que va a darme fuerza. Y eso es una historia que me apetece más, cómo las putas pueden dar fuerza a nosotras y a ellas, y cómo ser orgullosas de lo que están haciendo, porque es difícil. Un poco como, sí, sobre la representación. Entiendo. Y las historias robadas. Bueno, tienes ganas de hablar del espectáculo. Sí, porque estoy adentro y hablando de esta temática, entonces estoy como wow con la guerra, que no soy especialista. Claro, no, normal, no. Y menos mal, también te lo digo. Bueno, en fin. Yo, si quieres también, para ver cómo has llegado hasta aquí, bueno, como nos pasa a muchas creadoras, cuando salimos al mundo a empezar a crear, empiezas colaborando con muchas personas en proyectos que no son exactamente tuyos, aprendes el oficio colaborando con unos, con otros, y llega un momento siempre en el que decides
¿Te pasa algo o se te cruza una historia o necesitas contarlo desde ti o has encontrado tu propia voz o necesitas buscarla y emprendes tu propio proyecto? Me parece que tú también habrás pasado por esto. ¿Te apetece contarnos un poco ese trayecto, cómo llegaste hasta este proyecto que es el tuyo? Bueno, este no es mi primero proyecto. Sí. Había hecho uno antes. Sí, me refería a la compañía en realidad. Sí, ese es el segundo y después he hecho como un tercero después de Angelina. Pero sí, he trabajado con varios directores y directoras también durante años. Después he ido en Bruselas para hacer mis estudios de teatro y volviendo empecé a trabajar con varias compañías y con el Teatro del Galpón, la compañía de Gabriel Álvarez, el Estudio de Acción Teatral, que me ayudó también a retomar la versión de este espectáculo. Y un poquito al mismo tiempo había como creo que era como una necesidad de hablar de un tema o de algo que está adentro, como algo que tienes que sacar. ¿Y cuál fue? Era la primera obra que he hecho era sobre las sectas. Y era sobre un hombre que fue como un líder, un poquito escondido, pero que ha hecho como una carrera en la secta y al final ha acabado en prisión como varios. Y entonces mi pregunta era, ¿qué es la relación entre un líder y una persona que sigue un poco? He hecho como una investigación larga de intentar entender quién era esta persona, si creía en sus teorías o si las usaba para abusar a los otros. Bueno, como eso me generaba muchas preguntas hasta encontrarlo, porque lo encontré. Me gusta hacer como investigaciones, como Angelina. Entonces encontré este hombre, logré a saber dónde estaba, a contactarlo y al final lo he encontrado, hemos hablado. Y después he hecho como un espectáculo con esta historia. Y Angelina era el siguiente paso, también como una pregunta, decir, ¿por qué? Bueno, yo he nacido en el barrio de las prostitutas en Ginebra. Y a veces, equivocándose o no, los hombres te llaman en la calle. Yeah. Y la pregunta era esta para mí, la primera, como, ¿qué estás buscando? ¿Qué quieres? ¿Crees que estoy trabajando o no? Y si te digo sí, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué es el juego aquí detrás, no? Y empecé un poquito por este lado. Y yo quería, pero fue súper mega complicado de obtener las palabras de los hombres. Era lo que me interesaba más, como los que van a ver prostitutas, y sí hay un tabú enorme en las prostitutas, hay un tabú, creo, aún más grande sobre los hombres que van a verlas. Y no lo logré. He hablado con varios que sabía que, porque me estaban aconsejados por prostitutas, pero ellos no me han dicho nada y no, fue súper complicado. Y bueno, después, poquito a poco, encontré esta figura de Angelina, que es que ha montado un sindicato en Ginebra y quería primero trabajar sobre las luchas de los trabajadores, es decir, cómo cuando haces una actividad que ya no es un trabajo para una gran parte de la gente, cómo generas un sindicato y cómo haces. Y bueno, poquito a poco la cosa se ha ido de un lado y del otro y ha acabado de esta forma. Bueno, yo tengo más preguntas, pero si alguien quiere hablar, que lo diga, ¿eh? Sí. Vale. Perdón, porque no quiero que se escape sin que hable de la guerra. ¡Ah, no! ¡Vuelve! O sea, es ir allí, cerrar, para que lo cerréis esa parte, y porque creo que hay... ¿Pero qué gente puedo muy decir sobre la guerra? Y sobre todo la voy a lanzar a ti y a Gabriel, porque sé dónde estáis, en qué territorio estáis. Estáis en Suiza, y en Suiza es un país neutral y la guerra siempre ha pasado por arriba hacia otros sitios. ¿Cómo? Por abajo de los bancos. Por abajo de los bancos. Entonces,
no es a traición porque decidí no preguntar, que no supierais, que solo lo supiera la persona que os iba a entrevistar, la pregunta recurrente de la guerra. Entonces, ¿cómo sentís la guerra en Suiza? Las guerras, o la guerra de Ucrania, la guerra de Palestina, ¿cómo brevemente? Bueno, el problema que tengo es que no me siento representativa para nada de la temática. Puedo solo hablar de un poco cómo yo me siento, pero en Suiza en general no me siento la buena persona para como decir cosas. Pero claro, sí que existe, que hay y que hay adentro, por ejemplo, como en otros lugares, sobre Palestina, hay genera conflictos adentro, hay manifestaciones porque la gente se siente como impactada, la gente tiene ganas que se separa, entonces, claro, hay manifestaciones, hay como movimientos y eso es otro tema, podría ser un espectáculo. Cuando se lanza Israel-Palestina, hace bomba entre las personas. Sí, claro que hablamos también de la guerra y la pregunta de rearmarse, de qué hacer con la neutralidad. Es una pregunta siempre como tenemos una posición rara, como si nos estamos escapando de los conflictos porque somos neutros. Pero realmente, para mí, cuando dices que eres neutral, es que te escondes del lado del fuerte. Y que no quiere y esperas que el fuerte no va a pegarte y ya está, un poquito. ¿Qué diría? ¿Satisfecho? Yes. Bueno, pues seguimos con el tema favorito de Justin. Claro, pues la guerra. Bueno, dices que no has obtenido ningún testimonio de ninguno de los hombres, usuario, cliente, no sé cómo quieres llamarle. Sí, clientes, podemos decir. Vale. Pero implícito queda que tienes muchos testimonios sobre las mujeres que de hecho están aquí y son testimonios reales, entiendo. Sí. Si quieres contarnos cómo porque las conocías antes del espectáculo, las abordaste a partir de eso. No conocía a nadie antes del espectáculo y tenía ganas de escuchar también voces que no se escuchan, entonces las mujeres que están menos luchadoras, como que se esconden más, pero es súper complicado de ir hasta las palabras, es un medio ambiente súper cerrado y cuando llegas estás suspect, ¿cómo se dice? Sospechosa, que eres sospechosa de... No, la gente te mira como... Sí, sospecha de ti. Ajá. Porque no estás del medio y qué vas a hacer con la palabra que la gente te da. Claro. Entonces cuesta, para mí, para obtener el teléfono de Angelina me costó 2 años. Wow. Como a ver gente, hablar con ellas y como volver en las asociaciones y quedarme y que la gente entienda qué es mi posición y qué iba a hacer con posiblemente los testimonios. Y al final logré a obtener su teléfono y hemos conversado e intercambiado. Y otras, había como contactos, porque ahora en Internet hay muchas que trabajan por Internet. Entonces he mirado una que hablaba en público y he escrito un email diciendo hago no sé qué, algo. Y nos hemos encontrado. ¿No? Otras, hay varias que son también como testimonios de documentales y hay otra que es Griselidis Real. No sé si conocéis a Griselidis Real, es una prostituta súper famosa en Ginebra, porque bueno, en Ginebra hay es un contexto particular para la prostitución porque es legal y es algo que es como un oficio, van a declararse al oficio del comercio y hay un encuentro con la policía y todo eso es para como proteger realmente, como hacer que si tienen un problema pueden llamar a la policía, que funciona más o menos según las personas que dan su opinión.
pero la idea es de no dejar el medio ambiente como en super margen, y en la margen los más débiles son aún más débiles y ya está. Y entonces Griselida Israel ha luchado un montón era en los años, creo que empezó en los años 60 y se murió en 2015, entonces, bueno, toda su vida. Y es un poeta magnífica, escribe súper bien, pinta también, y ha escrito libros y para decir tenemos dignidad y hacemos un trabajo necesario, súper difícil, no negamos que hay realidades terribles y por eso que tenemos que luchar, y lo que mata más, lo que es lo más difícil es el estigma al final, que hace que la gente se esconde, que no va a pedir ayuda, entonces todas las leyes que van como contra la prostitución al final hacen que las mujeres son más débiles y no pueden llamar ayuda, y dan más fuerza a los clientes que pueden exigir cómo va a pasar, qué vas a... ¿Cómo claro, que te puedo denunciar. Sí, o te amenazan, claro. Entonces tú tienes que hacer lo que preguntan. Que hay muchas que dicen que hay cosas que no hacen y si el cliente lo quiere, pues que se vaya por otra parte. Claro. Hay como muchas ideas que realmente no son la realidad única. ¿Esta obra la has hecho en muchos países? En Suiza, bastante, en Colombia y ahora en España. ¿Sueles hacer coloquios después de la función? ¿Qué hemos hecho? Sí, en Ginebra hemos invitado a las asociaciones de trabajadoras sexuales. Encontré a Piti, que hay también un trocito de su testimonio, que es una trabajadora trans. Y hemos hecho como un conversatorio después del trabajo con el público de la obra. Pero en Colombia no lo hemos hecho. ¿O sí? No me acuerdo. ¿Ah, sí? Hemos hecho un conversatorio en Colombia, no me acuerdo. ¿Dónde era? ¿Qué hemos hecho? Bretaña, Sí, pero no era después de la obra. Era como separado. Ajá. No, por... Oui, ya ve el film, sí se va. Por saber qué generaba, ¿qué te has encontrado en el público? Bueno, es difícil de responder bien porque la gente que se sienta como choqueada o que no le gusta realmente se va o no entra en conflicto. Ya. Entonces, y además sobre la manera que presento ya hay indicios que dan una idea de lo que voy a decir y de la manera de posicionarse. Entonces supongo que si hay gente que están en contra de todo eso, no vienen o no quieren. Entonces ya filtra, porque es algo interesante que encontré durante la investigación, es que hay palabras como claves, que si dices esta palabra, sabes que ya esto es como de tal campo y de tal lado. Ya. O otras palabras que si dices, entonces ya, por ejemplo, las asociaciones de abolicionistas en Francia, no sé qué he hecho, pero nunca he logrado a hablar con ellas. Porque de mi punto de vista estaba como muy neutral, escribiendo realmente estaba curiosa de saber qué era el punto de vista. ¿Quieres decir cuando investigabas? Sí. Entiendo. Y supongo que he tenido que poner palabras que me traicionaron porque nunca he logrado a hablar con nadie de este campo. Te lo preguntaba porque, bueno, yo no sé si te lo ha contado Jacobo, pero yo llevo 10 años interpretando un papel de... Qué bien. No sabía. Nada, pero para otra compañía no es un proyecto mío. Y la función somos 4, pero 3 de ellas en realidad son víctimas de trata y yo no lo soy. Entonces yo cuento un poco la historia de ellas. Entonces la obra en realidad habla de la trata, pero los 5 primeros minutos son míos diciendo a mí me gusta mucho mi trabajo, yo me siento muy realizada, es lo que se me da bien, me he ganado bien la vida y todo el rato pienso, pero claro, estas pobres chicas no tienen las condiciones que tenía yo. O sea, y cuando hacemos coloquios,
parece que solamente haya habido mi monólogo. O sea, los otros 50 minutos no existen. Y a la gente le confronta mucho, le confronta muchísimo la posición, es verdad. Y tú misma vas basculando, no sé qué te pasará a ti también, pero según vas escuchando a unos, a otros testimonios, tal, te sensibilizas con una parte, te sensibilizas con la otra. Claro. Entonces por eso que me escapé por el camino de preguntar la imagen y partido desde mi punto de vista de actriz y desde mi trabajo. Era un poco que mi trabajo con mi cuerpo, con el dinero y con cosas que tengo ganas de hacer o no. Sí. Y por eso así no he entrado porque al final en la prostitución hay realidades. Cada historia es una realidad y existe como realidad. Entonces, para mí decir la prostitución es esto o no, son víctimas o no, son fuertes o no, no sé qué, todo es verdad al final y ¿para qué? Claro. Por eso que decidí de decir, bueno, lo que me gustaría hacer es mujeres fuertes que me dan fuerza, pero sé que la realidad es mucho más compleja. Claro. Y no niego que hay personas que son víctimas de tratas y en esta parte las personas con quien he hablado dicen, pero esto no es prostitución. Es trata. Es trata. Claro. Entonces no hay que mezclar esas dos cosas. Hay violencia y trata y hay prostitución, que es un medio ambiente y hay gente que eligen. Por muchas personas es complicado de pensarlo, pero hay gente que eligen hacerlo y que lo hacen con ganas o como un oficio. Y eso no es igual que la trata, son como cosas distintas. Y a veces el problema es que para solucionar las cosas que pasan en la trata, hay proyectos de leyes que ponen en súper peligro la otra parte, que dicen, no, es que no son mismas realidades, hay una confusión grande. Claro. A mí me gustaría mucho, porque parece, por lo que estás hablando, que el proceso de creación de Justine, sí, al final lo mezclamos todos, de la obra fue muy largo. Sí. Entonces, cuéntanos un poco cuánto duró y cómo pudiste esto es un misterio en Valencia, cómo se pueden sostener procesos largos, porque como en Valencia estamos tan en precario, no sé cómo será en Suiza, pero cuéntanos un poco cómo funciona allí, qué te permite hacer este proceso largo, qué apoyos tienes, si hay financiación pública, si todo es privado, de varias entidades, cuéntanos un poco tú. Bueno, empecé sin financiación ninguna y trabajo por otras partes y hago en mi tiempo empezó a esconder, a leer, a escribir, a preguntarme, como un poco así, para saber un poquito qué es lo que busco, qué es el enfoque. Y después... No, he pasado casi 2 años sin pedir dinero ni nada, así como trabajando. Bueno, aquí lo que tenemos en Suiza que nos permite de hacer esto es que tenemos el paro, ¿cómo se llama? Pues sí. Cuando te pagan cuando no tienes trabajo. Claro, una prestación... Del seguro. Claro. Artista, ¿no? Ajá, como artista, exacto. Sí. Claro, y eso es la fundamental, creo. Ajá. A ver, en España existe desde hace poco, porque se ha implantado por el Estatuto del Artista, efectivamente, que si no tienes paro generado por tu trabajo anterior, hay un paro de intermitencia, si bien es cierto que no es muy alto, o sea, no pagas el alquiler, y menos los de aquí, y también que no es eterno, que tiene una duración limitada. No estoy segura de cuánto es, entonces no lo voy a decir, pero que en fin, que no te cubre 2 años, eso seguro. Ajá. No, en general el sistema es que es como el paro normal, funciona igual, pero consideramos que los artistas somos como trabajadores en peligro, como no sé cómo lo dicen, pero vulnerables, eso.
Y por eso hay otra manera de calcular para llegar a tener el paro. Y entonces tienes que trabajar bien. No es que con 2 o 3 cositas tú puedes abrir los derechos, pero se logra. Y una vez que has podido abrir, calculan tu salario medio y te dan el 70% de tu salario medio. Y eso durante 2 años. Y cada vez que trabajas es como no te pagan y hay como una compensación. Bueno, Claro. realmente quiere decir que si no trabajas de nada, que nunca pasa, casi nunca en el sector artístico, puedes tener dinero durante 2 años, el 70% de tu salario anterior. Claro. Y por eso Te puedes se permitir puede hacer como cierta tener el tranquilidad. tiempo de escribir, de preguntarse, de leer libros, en vez de ir a fregar platos, Claro. por ejemplo. Sí, sí, muy importante. Sí. Sí. Hola. Hola. Tranquila, yo no te voy a preguntar sobre la guerra. Oh, qué lástima. Voy a hablar sobre ti y sobre la obra. En primer lugar, lo que quiero es felicitarte por lo bien que has actuado, por lo bien que has interpretado, Gracias. lo bien que has bailado, cómo te has expresado prácticamente sin trabucarte, Ajá. por lo que me imagino que tienes de difícil el idioma, que es el tuyo. Entonces, simplemente eso, darte la enhorabuena porque a mí me ha gustado, lo has hecho muy bien y me he visto, pues eso, una obra que me ha gustado. Gracias. Y luego lo que quería preguntarte, te has adelantado a mi pregunta porque has dicho que la prostitución en Suiza es legal. Vale, entonces yo te iba a preguntar eso y te iba a preguntar porque has dicho que te querías documentar y que no has logrado ningún comentario sobre los clientes, que no hablaran. Si la prostitución es legal en Suiza, ellos no están cometiendo ningún delito, No. como aquí en España, porque No. aquí en España no está legalizada y cualquier cliente es un delincuente en potencia, porque están cometiendo un delito. Allí no. No. ¿Cómo es que no has conseguido que hablaran o que dijeran algo? Porque pienso que, no sé, es decir, que si yo voy a hacer una cosa que está legalizada, que está bien, que está ordenada, tendría pues eso, mis derechos, mis deberes, mis derechos y tal, pero que no estaría infringiendo ninguna ley, haciendo nada malo. No. Pero Tengo que decir la pregunta por aquí para que lo oigan en muy bien. sí. Sí. Preguntaba una persona del público que por qué si en Suiza es legal la prostitución no ha encontrado ningún cliente que quisiera hablar de su experiencia. Lo he resumido bien, ¿vale? Porque no es ningún delito y no está tipificado. Muy bien. creo que el estigma es súper fuerte en contra de los hombres y por eso que no quieren hablar o muy poco. Hay algunos quizás que encontré como testimonios en varios documentales. Hay un poquito de alguien que ha investigado durante mucho rato, que es un hombre que ha hecho el documental. No sé si eso también puede cambiar algo, pero hay un estigma súper fuerte sobre los hombres que van a las prostitutas o que van a verlas. Y como, bueno, todo, como del lado de la prostitución, del lado del cliente también, como gente que son, no sé, feos, dégueulasses, no sé cómo se dice, sucios, o débiles, o bueno. Y creo que es un lugar, y por eso que me interesaba, es un lugar de vulnerabilidad súper grande para los hombres. Entonces no quieren exponer esto porque la mayoría de lo que escuché van a buscar contacto o intercambio o un momento y es una posición cuando estamos un hombre fuerte, que hay como una imagen que hay que defender, es complicado de mostrar esta cara. Creo que es por eso. Aquí hay una pregunta también. Y ahí hay otra. Sí. Bueno, teniendo en cuenta que Suiza es un país neutro, donde no se ve la guerra, no se
Mi pregunta se basa en, desde tu punto de vista, cómo verías la guerra en las diferentes aristas, porque no solamente guerra es cuando se trata de armas de fuego, de país contra país, sino hay muchas guerras, guerras de hambre, guerras de muchas cosas, de regímenes, de sistemas, muchas guerras. Entonces, ¿cómo tú verías desde tu punto de vista la guerra que provoca el sistema o que te atrapa el sistema de un país con las mujeres migrantes? ¿Cómo verías, o cuál es tu opinión desde ese punto de vista de un sistema, porque en todos los países ya hay un éxodo a nivel mundial de migración? ¿Cómo lo verías desde el punto de vista de la mujer migrante, como en contraste con una guerra que vivimos las mujeres migrantes? Vale, la pregunta es... Sí. Tendría que haber llevado el micro ahí porque es muy difícil de traducir esto. La pregunta es cómo ella ve la situación de una mujer migrante cuando la sorprende una guerra, ¿no? En otro país que no es el suyo, supongo. No, perdón, no lo he entendido bien. No cuando sino que Perdón, un momento. Es que vas a ver tú que esto, que te lo puedo traer a ti, ¿vale? Y así te lo cuento, se lo cuentas tú bien con tus palabras. Bueno, no es una guerra de otro país, porque yo veo guerra como las contradicciones políticas, un sistema que te atrapa. Veo guerra de hambre, guerra de países que tienen miseria. No solamente veo guerra de fuego, de armas, de país contra país, no. Nosotros, la población migrante y más la mujer, vivimos atrapadas en un sistema, y lo digo a nivel mundial. Ahora yo estoy en España, pero muchos países tienen el éxodo de migración, y cómo ella lo ve desde su punto de vista como una guerra, porque estamos hablando de guerra, o un contraste que hay entre, o como un conflicto que hay entre las mujeres migrantes y el sistema. No sé si me llego a entender. Creo que nosotros no nos escapamos de esta guerra en Suiza. Es como tiene otra, quizás otra cara, pero creo que somos neutral en imagen, pero realmente hacemos parte del sistema con el dinero, porque la guerra primera es ahí, ¿no? Entonces hay alianzas, hay como... No nos escapamos de esto. Y entonces con la migración, la Suiza es un país que se cierra, bueno, como toda Europa, pero vamos a votar la semana próxima para bloquear el nivel de población en Suiza. Quiere decir que 10 millones en Suiza y nada más. Es la propuesta de la ultraderecha, para decir, no, ahora somos bastante y ya está. Entonces, hay una presión fuerte en Suiza para dejar afuera a todo el mundo, que es una hipocresía grande, porque la Suiza vive de la gente que viene del exterior para hacer vivir el país. Entonces, sí, no creo que sea muy diferente por la neutralidad de Suiza. Y después, lo que es particular, si vuelvo a la prostitución, hay muchas mujeres que ganan dinero así, que son migrantes y que logran, bueno, buscan dinero primero de esta manera. ¿Te atreves a un porcentaje? No lo sé, no. Pero hay muchas, y Griselidis Real, que es la prostituta que ha luchado mucho, es suiza, y creo que eso da fuerza también a la palabra de estar
en el país, de tener como derecho de estar aquí y poder defender, que como mujeres migrantes tiene como, es como una dificultad más porque es una debilidad más, porque no puedo decir porque si no me van a echar y es como, ya la prostitución es difícil y con este añadido es como aún sí. más, sí. Un poco Ahí arriba también teníamos una mano, creo que no sé cuál estaba primero. Uy, madre mía, ya tenemos. ¿Cómo lo hacemos, Jaco? Pues ya, es que es más rápido. ¿Intentar sintetizar las preguntas? Sí, por favor. Yo creo que él me la ha pedido antes, ¿no? Creo que yo un poco organizaros vosotros. Gracias. Bueno, yo volviendo a la obra un poco, porque es un poco el arte nos redime de la realidad, ¿no? A veces, y lo hace más soportable todo. A mí me gustan mucho los procesos y quería preguntarte, porque al fin y al cabo abordas el tema de la prostitución a través del proceso de una actriz que quiere o le han hecho el encargo de interpretar a una prostituta. Entonces, ella en su gabinete, ¿no? En su soledad, en su preparación como actriz, se cuestiona todo esto, ¿no? Y me ha gustado mucho de la obra ese proceso que es como a través del espejo, ¿no? Es Angelina a través del espejo, podría ser un poco. Entonces, preguntarte simplemente cómo has abordado la cuestión de tratar un tema como la prostitución desde, entiendo yo, el resorte, el edulcorante o lo que te ha permitido abordarlo, que es a través de la historia de una actriz que se prepara a un personaje. Bueno, ya el espejo fue como realmente el elemento que porque estaba con todo esto, todas esas preguntas, y además cuando las personas te confían sus palabras, hay como algo un poquito, tengo que estar a la altura de la confianza que me ha dado la persona, de no traicionarla. Y he girado hasta que encontré una prostituta y hemos hablado un rato. He dicho sí, porque creo que estas preguntas empezaron cuando luché con los tacones, porque tenía que poner tacones y me fastidiaba en una obra ponerme tacones y no entendía por qué. Entonces estaba hablando con ella y ella me dijo, pero la cosa es como, ¿qué imagen de la prostituta tienes en ti misma? Y está, con esto, con el tacón y la idea del espejo me ha saltado un momento porque se escucha tantas cosas sobre la prostitución que al final dije, es que es una temática, funciona con todo realmente, pero con la prostitución me pareció súper grande, como la persona de la manera que ve la prostitución y que habla sobre la prostitución da mucha información sobre su manera de pensar el cuerpo, de pensar el matrimonio, de pensar el dinero, de pensar las relaciones entre mujeres y hombres, de pensar la religión. Era como, prostitución para mí en momentos se ha vuelto como un súper mega espejo de todas las cosas, los miedos y bueno, entonces dije, me voy a poner espejo por todos los lados. En la primera versión que he hecho había una pared de espejos aquí. Fácil de llevar de gira. Sí, súper fácil. Se ha cambiado así. Pero sí, ¿y dónde iba con esto? Del proceso. Sí, y no sé, ha venido así de como para escaparme, de no decir la verdad sobre la prostitución. Parto de mí misma y de mi trabajo y de mi proceso de trabajo y de mi situación de mujer que quiere o no quiere ser puta, más o menos. Como un poco. Máscara, ¿no? Sí, intentando decir, quizás Angelina me va a permitir de
de ir a encontrar algo y al final realmente en mi vida propia ha cambiado algo en la relación con los tacones porque al final he pasado mucho tiempo con ellos y teníamos una relación conflictiva y ahora es como, bueno, una herramienta de trabajo y me gustan o me dan, digo, tengo el apoyo aquí, acá. Bueno, no tengo este mismo nudo con el objeto tacón. ¿Lo has tomado? Sí. La siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. Primero, agradecerte por la obra, también la he disfrutado Gracias. muchísimo. Y como mi pregunta es un poco, he visto la relación que has tenido con distintos campos en la prostitución, de hecho los has mencionado, y algún testimonio de alguna persona en la que esté ejerciendo algún tipo de prostitución en la actualidad con, por ejemplo, redes sociales o algo así, que creo que eso es un campo que, por lo menos desde la juventud, lo ven mucho más así. Sí, Eso es. bueno, era después de... Yo realmente hablo de una prostitución un poquito vieja, es verdad. Hay algo un poquito antiguo, como las que llamaban las tradicionales, que ahora casi no existen más porque todo ha cambiado y con la COVID aún más. Y después de la última función, de la primera versión que he hecho de Angelina, había esta Piti, esta trabajadora trans. No nos conocíamos y con la charla hemos intercambiado y nos hemos convertido un poco como amigos. Entonces nos vemos varias veces y ella me cuenta cómo trabaja. Y es como una impresora, yo es como, wow, que hace como cuentas y no sé qué para lo que piden los clientes, cuánto dan dinero, como hace gráficos de no sé qué para saber no sé qué. Y poquito a poco se va dirigiendo con el virtual. Y me contaba que hace como escenarios y tiene algo en línea que la gente puede abonarse y hace mini vídeos y hemos hecho juntas un pequeñito documental de 3 minutos sobre la prostitución. Bueno, he hecho como entrevista y hemos montado la película y me dijo, la película ha pasado como en un mini festival en un cine. Y me dijo después, después de la película he tenido muchas llamadas y los clientes querían verme porque estaba un star y no sé qué. Nos reíamos. Sí, pero claro que es un sujeto que no he abordado nada y que es súper... Y eso complica mucho el trabajo de la defensa también, porque cada una está en su lado, nadie sé qué pasa con el otro, cuánto es, que no sé qué. Si hay un problema, están solas, toman riesgos aún más fuertes que en Boulevard y entrar en los carros, que ya es un riesgo. Pero cuando ella me contaba cosas, decía, pero tú vas así en la casa de no sé qué y es peligroso. Y ella me decía, sí, que es bueno, a mí no me ha pasado nada, pero claro que es peligroso. Entonces, sí. Muchas gracias. Lo que pasa es que no me quiero ir del hilo. Voy a intentarlo. Es que, sí, la última, rápida. Es una pregunta que quería plantear a raíz de las mujeres migrantes. Entonces, bueno, lo primero de todo, agradecerte lo que has hecho hoy. Gracias. Porque yo tengo este dilema cada día. Lo tengo, lo has reflejado, ha sido visual y necesitamos, porque a veces entre nosotras nos planteamos esto cada día. Yo por mi trabajo, yo trabajo con mujeres que están en calle y están en el barrio chino de Valencia, las conocemos, hablo con ellas cada día y a mí esto me ha generado mucho dilema, porque a nivel profesional no sé, no me puedo posicionar porque las conozco. Ya no son solamente las prostitutas o las putas, son las mujeres con las que me veo cada día. Entonces a mí esto me ha hecho explotar la cabeza. Entonces, esto que hemos visto hoy
es precioso, porque por fin podemos ver y hablar del tema, porque si no, no se habla. Entonces, eso es lo primero. Y luego, a raíz del tema de la mujer migrante, yo lo que me ha sugerido es que es verdad que aquí en Valencia, voy a hablar de Valencia, ¿vale? Que es lo que conozco. Aquí sabes que hay miles de personas en situación jurídico-administrativa irregular y ellas, las que están en la calle ejerciendo, están en situación administrativa irregular. Entonces, claro, esto también te plantea otro dilema, porque al final no las queremos perjudicar, son las más vulnerables de las más vulnerables. Y en esa situación administrativa es que ya no tienen ni siquiera la opción. Entonces quería preguntarte si eso en Suiza ocurre, o sea, ¿son tantas mujeres migrantes irregulares las que están ejerciendo o imagino que no? O No hay tanto lo que pasa en Suiza porque como es legal hay un permiso de 3 meses y lo que pasa que es malo para el medio ambiente de la prostitución es que hay mujeres que vienen de extranjero a Europa, porque extra Europa son otras leyes, pero de Europa y que vienen a trabajar para hacer dinero en 3 meses. Y entonces los precios bajan, trabajan mal, no se protegen bien, aceptan cosas que no hay que aceptar. Y entonces hace como y para las que están ahí viviendo todo el tiempo, dicen, pero ¿dónde vas tú? Porque después los otros vienen, la otra no sé qué, ella ha hecho eso. Entonces no es igual, no es la misma situación, pero por las leyes también hay como sí, y ellas tienen sus casas, entonces hacen casas en su país y después vuelven y trabajan y es como complicado, sí, complicado. Pero supongo que en situación irregular hay también, quizás no tanto, pero hay también y es un complicado para protegerlas. Y además se esconden. Entonces es aún más complicado porque no se acercan a las asociaciones o se protegen. Y tengo una anécdota porque yo quería hacer un taller de escritura con ellas. Y intenté durante años, es decir, no sé, hacemos un taller, imposible. Escriben sobre cosas, ponen en una caja, nadie sé no sé qué, pero imposible. Intenté por todas partes, imposible. Y hablando con mi amiga Piti, he dicho, ¿pero por qué es imposible? Y me ha dicho, pues porque tú eres el sistema. Y para ellas nunca vas ¿no? Haces parte del sistema y se protegen de ti. Hasta decía, wow, pero nadie... Pero hasta aquí va. Entonces es súper complicado de hacer como... puentes. Bueno, pues voy a despedir. Me toca, ¿no? Sí. Vale, pues está aquí. Vale, pues Justín, es que nos quedaríamos, la verdad, hablando con Justín sobre este tema, porque la verdad es que es bastante invisible, es difícil llegar hasta él y te agradecemos mucho que hayas... Yo quería sí que mencionar que aquí en Valencia hay 2 creadoras que yo conozca que han tratado este tema desde el punto de vista de Justín, que son Ana Albadalejo y Patricia Pardo. Seguramente habrá alguna más que a mí se me ha escapado, pero que hay ahí luz... Y que muchas gracias por abrir este melón, por completar nuestra información y también nuestras ganas de saber y supongo que ojalá que te traigan más veces y poder conocer más trabajos tuyos. Muchísimas gracias. ¿Puedo añadir una sí, cosita? claro, Perdón. sí. Es que el texto existe, que lo ha publicado... sí, es verdad. Está es la primera versión, entonces no es el texto que he dicho esta noche porque he trabajado, pero es la primera versión que escribí en 2023, que ha recibido un premio en Suiza de escritura, en Ginebra, y que está en la página Red Escénica, si les interesa. Sí, es verdad. Yo lo biché ayer. Muy bien, gracias. Pues muchas gracias. Felicidades. Gracias a vosotras.